Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de Evangelización. El día de hoy vamos a ver Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 del versículo 1 voy a leer. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él le respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hasta el versículo 15 he leído. Creo que hoy es clase 9 de la clase de la evangelización. Cada día nosotros estamos investigando sobre el evangelio. El evangelio no solamente explica sobre lo que limpió nuestros pecados, sino también en el evangelio aparece constantemente sobre existencia de Dios y también el pecado que ingresó en el mundo, y también nosotros podemos ver el juicio de Dios y la justicia de Dios y el perdón eterno, también la vida de creencia. Por eso nosotros estamos tocando el tema de la existencia de Dios. Ahora ya estamos tocando el tema
del pecado. ¿Cuál es el pecado? Dios había creado al universo y la tierra, como lo que está apareciendo Génesis capítulo 1. En el primer día Dios estaba observando el ambiente de la tierra, que estaba desordenada, vacío y tinieblas. Comparando de nuestro corazón, ¿no? Está lleno de oscuridad, vacío y también el pecado. Cuando no tiene la luz, la gente anda en la oscuridad. Por eso la salvación viene por medio del perdón eterno a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego uno que recibe la salvación puede obtener la luz verdadera. Como lo que había dicho Dios, sea la luz, y fue la luz. A través de la luz cambia el ambiente de la tierra, ¿no? Desapareció desordenanza y vacío y también las tinieblas. Cuando uno que recibe la salvación, uno que recibe el perdón eterno, su vida se cambia. Y luego el Espíritu Santo del Señor va a iniciar a trabajar en su corazón. Es como igual que, ¿no? Apóstol Pablo, antes de recibir la salvación, él estaba siendo como religioso, teniendo judaísmo, para cumplir el mandamiento de Dios, para ser justo por su obra. Porque por la ley, por los mandamientos, la gente quiere recibir la vida eterna. Eso es como uno que quiere mostrar su buena obra ante el Señor. Pero la Biblia nos enseña que ningún ser humano será justificado delante de Dios por la obra de la ley. ¿Sabe que por qué nadie puede cumplir el mandamiento de Dios? Porque desde Adán nosotros fuimos transformados como pecadores. Dios había creado el primer día la luz. Segundo día separó el agua que estaba en la tierra, se dividió la mitad, por eso se quedó los aguas que fueron arrebatados al cielo y también la mitad del agua se quedó en la tierra. Es decir que un día, cuando venga al mundo nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, Él va a arrebatar a los salvos. Va a hacer la ceremonia de boda en el cielo. Por esa razón, Jesucristo estaba diciendo, ¿no? Ser humano tiene que renacer por medio de agua y el Espíritu Santo del Señor. Si no nacer de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. El agua se refiere a la palabra de Dios que limpia nuestros pecados. Por eso uno que recibe el perdón eterno también puede renacer. También el día tercero, Dios le mandó a agua, ¿para qué? Para juntarse, para formar lugar de mar. Y luego se descubrió la tierra, porque la tierra estaba debajo del agua. Imagínense, ¿no? La tierra que está debajo del agua no puede sembrar nada de semilla. Tampoco puede crecer plantas, árboles. Por eso Dios había dicho, ¿no? Así, descúbrase, así le mandó. Veamos esta palabra
Génesis capítulo 1, el versículo 9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Se recuerda que cuando estaba la tierra desordenada, vacío y tinieblas, en aquel entonces el Espíritu de Dios no podía trabajar nada con la tierra, solamente se movía sobre faz de las aguas. Así dice, ¿no? Pero cuando iluminó la luz, cuando pasó segundo día, cuando se separó las aguas y luego hizo expansión, en aquel entonces Dios tenía razón para mandar a la tierra: descúbrase. Significa que nosotros, antes de conocer nuestro Señor Jesucristo, nosotros no sabíamos muy bien acerca del mundo del Espíritu. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón? Nosotros no sabíamos muy bien el funcionamiento del corazón. Pero después de recibir la salvación, a menudo Dios nos habla hacia nuestro espíritu. Se mueve nuestro espíritu y corazón. Cuando uno que escucha la palabra de Dios, Dios habla en su corazón. Según mi testimonio, ¿no? Cuando yo recibí la salvación, empezó a trabajar el Espíritu Santo de Señor en mi corazón, dándome un deseo de leer la Biblia. Dios me daba un deseo de leer la Biblia, escuchar las predicaciones de los pastores. ¿Para qué? Para que yo también tuviera la fe y vivir por la fe, andando por la fe. Significa que antes de recibir la salvación, siendo pecador, no podía adquirir la fe verdadera, solamente tenía condenación en sus corazones. Pero después de recibir la salvación, ya Dios nos habla. Como dice, descúbrase lo seco. Escuchó esta palabra la tierra y descubrió. A menudo nosotros estamos escuchando la noticia, ¿no?, que está en la montaña víctimas de los peces. Por ejemplo, ¿no?, un día algún científico estaba explicando área de Uyuni. Conoce Uyuni de Bolivia, donde hay desierto de sal. Está lleno de sal. Por eso cuando ingresa adentro del lugar de sal de Uyuni, en aquel entonces no se ve nada de montaña, ni camino, nada. Además, cuando hay lluvia, entonces refleja de agua de piso. Por eso cuando uno que toma foto no puede distinguir dónde es el cielo y dónde es la tierra, porque se ve todo verde. A menudo ustedes vieron, ¿no? Entonces, sal. ¿Dónde está sal? Normalmente el agua de mar está salado. Por eso cuando se seca agua, entonces produce sal. Pero ¿por qué en el lugar de Cordillera Ande está quedando Uyuni
lugar de desierto de sal, mucha cantidad de sal está quedando. ¿Por qué? Un día toda la tierra estaba debajo de las aguas. Y luego Dios había dicho, ¿no? Descúbrase lo seco. Cuando se levantó las tierras y para formar el lugar de mar y también el lugar de cordillera y las montañas, en aquel entonces ya fundamentalmente subió con las aguas y además en la época de Noé se hundió toda parte, como si fuera que había quedado el primer día que estaba quedando la tierra debajo de las aguas. Es correcto, tapando lo más alto de las montañas del mundo, todo cubrió. Significa que la palabra de Dios nos enseña sobre la verdad, ¿no? Por eso cuando se descubrió la tierra, ya se secó y luego otra vez estaba preparando para aceptar la palabra de Dios. ¿Cómo dice la palabra de Dios? El versículo 11 de Génesis capítulo 1. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé frutos según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Siempre Dios cuando le mandó a la tierra para que produciera las plantas verdes, árboles, no solamente una vez que produzca, sino que llevando la semilla. Dentro de la semilla hay la vida para dar otra vida. Cuando va a sembrar la semilla, va a salir el brote y luego va a dar flor con frutas. Dentro de frutas ya tiene la semilla. Cada especie de diferentes plantas, árboles, así Dios creó. Significa que en el primer día Dios no podía trabajar nada, ¿es cierto? Solamente se movía el Espíritu Santo del Señor. Pero en el tercer día estaba trabajando para manifestar alguna cosa buena. Lo mismo, ¿no? Mas el justo vivirá por la fe, así dice. Entonces, ¿cómo puede vivir por la fe? Escuchando la palabra de Dios, confiando en Dios, caminando con la promesa del Señor. Por eso nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios. Y luego al llegar el día de cuarto, maravillosamente el día cuarto, Dios estaba creando las estrellas, el sol y la luna. Veamos. El versículo 14, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. En esta palabra, el versículo 14, ¿qué es lo que está saliendo? ¿Ya? Para dividir de día y noche. ¿Sabe qué? Cada
día está saliendo el día y noche, ¿no? Como casi 12 horas de día, 12 horas de noche. En total 24. ¿Es cierto? Como según el clima de Santiago de Chile, para caer sol como 8:30 en la noche por ahí. Y luego se levanta como 7 en la mañana. Casi está llevando como 13 horas de día, 11 horas de noche. Pero normalmente casi como 12 horas de día, 12 horas de noche. Así funciona, ¿no? ¿Sabe qué? Para funcionar el día, como de día y de noche, ¿qué es lo que tiene que trabajar? Sí o sí tiene que girar la Tierra con misma velocidad, tampoco tiene que fallar, porque nosotros tenemos cada uno reloj, pero la Tierra cada día se cambia, como mañana se cambia 5 segundos más rápido y luego al siguiente día 10 segundos menos. Entonces, en aquel entonces, ¿cómo nosotros podemos decidir la hora exacta? Aunque está pasando 1000 años, 2000 años, 10.000 años, con misma velocidad está corriendo. Se llama rotación de la Tierra. Entonces, ¿quién está dominando para que gire la Tierra cada día? ¿Alguien sabe? Mucha gente dice que es naturaleza, dice, naturaleza. Sí, es la verdad, esa es naturaleza, pero sin hacer estas cosas, sin tener creador, ¿cómo funciona? Criaturas que por sí mismos actúan, como lo que había dicho, ¿no? Ya nosotros tenemos celular inteligente. Entonces, teniendo celular inteligente, por sí mismo y formó como celular, poniendo cámara, haciendo programa y también activando internet por sí mismo, toda la cosa por sí mismo. Hoy en día nadie puede creer. ¿Cómo puede activar solo por sí mismo, formando teléfono inteligente, celular inteligente, activando internet? No, nadie puede creer. Más complicado que lo que hace producto de celular inteligente es que controlando translación y rotación de la Tierra. Porque toda la cosa sin tener energía no va a moverse. ¿Sabe qué? Ser humano también. Para caminar, hablar, correr, sí o sí tiene que tener energía. ¿Cómo? Comiendo, bebiendo, luego tiene que descansar. 3 cosas. ¿Es cierto? Sin dormir ya no puede aguantar durante 2 días, 3 días. Sin dormir ya no puede concentrar. También sin comer, ¿ya? Aunque está siendo poco gordo, pero dice que, no importa, yo puedo aguantar una semana ya. Sí, puede andar fácilmente sin comer una semana, entonces, ¿y por qué es necesario vender cosas en el supermercado? Cada día tiene que alimentar, comer. También tiene que tomar agua. Sin tomar agua ya la gente muere. También el auto, aunque tiene una marca muy buena, ¿no? Como Mercedes-Benz, muy bueno, ¿no? BMW, está bien. Toyota,
pero sin echar combustible, gasoil o tipo combustible, entonces no puede correr. ¿Es cierto o no? Es cierto. Porque por medio de combustible va a producir energía para que gire de motor con poder. Entonces, ¿quién está dominando esta tierra? No solamente una tierra, ¿no? Sino también la luna, las estrellas, el sistema solar, todo tiene que circular, activar, no tiene que fallar nada. Entonces, ¿de dónde viene este poder, estas cosas? La respuesta es Génesis capítulo 1, el versículo 14. Porque Dios dijo por su palabra que haga cada día y de noche. También sirvan de señales para las estaciones. ¿Saben qué? Al llegar justamente el día para iniciar primavera, ya va a florecer todo. Pero hoy en día por cambio de clima, ¿no? Aunque todavía no se terminó de invierno, ya llegó primavera, pero por lo menos siempre está activando primavera, verano, otoño, invierno. Por eso un país que tiene 4 estaciones puede vivir bien. ¿Sabe qué? Un país que no tiene nada de invierno, solamente todo el año hay frutos y etcétera, todo, no falta nada, todo verde, etcétera, no puede desarrollar bien. ¿Por qué? No quiere preparar futuro. Cuando nosotros éramos niños de Corea del Sur, en Corea del Sur, en el tiempo de otoño, antes de llegar el invierno, toda la gente tenía que preparar algo. Número 1, en aquel entonces no usaba calefacción de electricidad, tampoco de gasoil, combustible, ¿no? Sino que naturalmente usaba leña. Entonces, para pasar el clima frío de invierno, sí o sí tenía que preparar de leñas. Sin preparar eso ya congela y muere, porque a menudo llega como 15 grados bajo cero. Hasta la habitación así llega, congela, pues tenía que calentar. Y luego tenía que preparar una comida, se llama kimchi. Kimchi es decir que entre los coreanos sí o sí tiene que acompañar con arroz cocido y kimchi. Cada día come. Por medio de repollo y preparando, de primero tiene que poner dentro de olla grande que cabe como repollo, uno de 20 o 30 alto, y poniendo agua y luego tiene que poner sal y también tiene que saber el porcentaje de sal, no, no solamente sal poquito, ¿no? Sino que cuando toca de agua de sal, tiene que probar de su lengua, hay que sentir, eso es. Hoy en día las mujeres no saben nada, entonces ya hay problema. Y luego poniendo repollo adentro de agua salada, uno de 4 horas o 5 horas deja. En aquel entonces absorbe repollo salada. Y luego sacando de agua y pone
donde hay seco. Pasando 1 hora, se seca. Y luego preparando salsa de ají, ajo, jengibre y también cebolín, etcétera, etcétera. Poniendo todo y luego hay que guardar dentro de tinaja y donde abajo de la tierra, cavando un lugar para poner tinaja vacío y en ese lugar podía ponerlo. Aunque viene viento frío, también nieve, pero aguanta todo el tiempo de invierno. Por esa razón, los coreanos, al llegar en el tiempo de otoño, iniciando de invierno, sí o sí tenían que preparar kimchi. Eso es como tarea grande para todos los coreanos. Significa que cuando viene el tiempo frío, ya tenía que prepararlo. Pero ¿sabe qué? Desde el sol hasta la tierra, y hay distancia más o menos 150 millones de kilómetros por la velocidad de luz, llevando 8 minutos 20 segundos por ahí. Y también diámetro de la tierra son 40.000 kilómetros, ¿no? Entonces, si cerca, más que distancia de diámetro de la tierra, como 40.000 kilómetros, poquito adelantado, en aquel entonces esta tierra va a crecer, va a subir de temperatura más de 100 grados, toda parte. Aunque se hace como rotación cada día, haciendo como de día, de noche, pero va a calentar la tierra y muere todo el mundo, completamente. Y luego, atrás, sí, atrasado como 40.000 kilómetros, poquito, ¿no? Comparando de 150 millones de kilómetros de distancia del Sol hasta la Tierra, quedando poco más atrasado, como lejos del Sol, congela toda parte. Es decir que justamente en ese lugar, ya no hay otro lugar. Desde el Sol hasta la Tierra es justo en el universo. Sí o sí tiene que mantener distancia. Si se acerca, calienta y muere. Si se queda atrás, lejos, ya será congelado. Entonces, ¿quién está poniendo como si fuera una línea, poniendo una soga para que no jale más otro lado, para que no desaparezca la tierra? ¿Quién está manteniendo eso? Para que cumpla de día, para que cumpla un año, para que cumpla estaciones, para que cumpla todas las señales de estaciones. Entonces, según esta palabra está diciendo, Dios había preparado estas cosas. Ese es el día cuarto. O sea, nosotros podemos pensar, ¿no? Si yo fuera como creador, yo iba a crear el sol de número 1, primer día. Y luego segundo día voy a crear la tierra. Por eso Dios no me permitió nada crear, ni una casita, ¿no? Porque yo interrumpe todas las cosas. Significa que este libro Génesis fue escrito por medio de Moisés, pero no por la inteligencia del ser humano fue escrito. Porque 100% ser humano utilizaría primer día, Dios iba a crear el sol, así va a poner.
no va a poner en el día de cuarto. Pero Dios había dicho así. Dios había creado esta forma. Al llegar quinto día, Dios había preparado, ¿no?, dos cosas. Uno es en la expansión que vuelan las aves. También en el mar puede nadar los peces de cada especie. Entonces, el día quinto es muy importante, ¿no? Porque los que vuelan sí o sí tienen que renacer. Los que nadan dentro de agua, los peces, todo tiene que renacer. Casi todo, ¿no? Porque las aves de primero nace por huevo y luego transforma como su forma de aves. También los peces, casi todo, como nace por huevo y luego empolla y luego va a transformar como peces. Significa que para nadar, para volar. Eso es en el lugar de los que viven los justos. Mas el justo vivirá por la fe. No va a vivir por la corriente del mundo. La corriente del mundo significa que toda la gente, ¿no?, están enfocando hacia ganancia de dinero, para mejorar su vida, para poseer todas las cosas. Pero los justos tienen que ver la voluntad de Dios para poder salvar las almas. También están esperando que venga nuestro Señor Jesucristo para vivir eternamente con el Señor en el cielo. También Dios creó los animales el día sexto. Últimamente Dios creó a Adán usando el polvo de la tierra. Había dicho, ¿no?, ¿por qué utilizó el polvo de la tierra? Cuando Dios creó a los ángeles, utilizó piedra preciosa, ¿es cierto? Y vistió a ellos. Por causa de eso, ellos podían ser como orgullosos, altaneros. ¿Cuál es el pecado de Satanás? Siendo criatura, quería ser como igualar creador. Ese es gran pecado. Pero sí o sí, ser humano tiene que saber, Dios es juez verdadero, juez justo. Cuando Dios juzgó contra los Satanás como diablos por tener el deseo de ser como igual a Dios, Dios ya preparó el infierno. Pero ese pecado injertó en el corazón de Eva y Adán, también en el corazón de nosotros. Por eso Dios no está hablando que usted está cometiendo con adulterio, matando, homicidio, robando alguna cosa. Por causa de eso usted es pecador. No está hablando, sino que tú naciste por la semilla de pecado de Adán. Este pecado es como igual que el pecado de Satanás, porque Satanás no hizo otra cosa, ¿no?, sino que él quería poner su trono al lado del trono de Dios. Yo quiero ser como semejanza de Altísimo, así dijo. Entonces, el pecado de Satanás, es decir, que quería ser como igual al Creador. Por causa de eso, convirtió como diablo Satanás. Además, Dios juzgó a los diablos, Satanás, para que entraran en el infierno. Ser humano también había copiado, seguido, como igual que esclavo de Satanás. Por eso ahora está saliendo esta palabra, ¿no? Ya, veamos. Génesis capítulo 3, el versículo
2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Dios nunca había dicho que no tocarás, sino que solamente no comerás. Es totalmente diferente. Estaba mezclando con su pensamiento. En aquel entonces Satanás ya descubrió la ignorancia. Sabe que hoy en día, ¿no?, mucha gente están siendo condenados pecadores por la ignorancia del evangelio. Nuestro Señor Jesucristo claramente, quitando el pecado del mundo, fue crucificado, entrando en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión celestial con su propia sangre, rociando 7 veces para cancelar el precio de todos nuestros pecados. Por eso, Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Ni de sangre de becerro, sino por su propia sangre entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Quién es ignorante de Jesucristo? El que no reconoce la obra de nuestro Señor Jesucristo, que hizo la redención eterna. Mejor dicho, que eternamente limpió todos nuestros pecados hace 2000 años atrás, para que seamos nosotros justos, santos y perfectos. Entonces, Satanás así engaña a los que no conocen la verdad, ¿no? Como dice el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no mordéis. Solamente una palabra, ¿no?, impactó en el corazón de Eva. No moriráis. Ya, entrando esa palabra, Eva, ¿cómo tenía que decir? Eva, ¿cómo tiene que conversar con la serpiente? ¡Maldito! Me parece que se ve muy feo. Adentro de su cuerpo, serpiente, ¿qué hay? Creo que algo hay. Salga, adelante. Y luego tenía que llamar. ¿A quién tiene que llamar Eva? Su marido. Adán, mi amor, ¿dónde estás? Ven acá. Acá está, hay algo muy curioso. Los animales no hablan como nosotros, pero esta serpiente está hablando. Dice que no va a morir. ¿Qué está hablando? Nosotros hemos escuchado claramente, aunque yo no escuché, pero mi marido dice que había escuchado. Marido Adán, dígame, ¿cómo escuchó? Si hubiera llamado a su marido Adán iba a decir, la verdad que Jehová me dijo que no debería comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comerás ciertamente morirás, ciertamente voy a morir. Pero ese serpiente dice que va a ser como igual al Dios. De ninguna manera, ¿cómo puede ser? ¿Eh? Siendo criatura, ¿cómo puede ser como creador? De ninguna manera. Entonces vamos a llamar a Jehová. Jehová, ¿dónde está? Venga. Esta serpiente es poco raro, ¿no? Está hablando otra cosa. Fácilmente iba a descubrir. ¿Es cierto? Por eso no debería confiar en sí mismo. Si uno tiene duda, tiene que preguntar a otra persona. ¿Es cierto, no? ¿Por qué es necesario conversar con otra persona? ¿Por qué es necesario preguntar con otra persona? Uno que no confía en sí mismo siempre pregunta, siempre puede pedir consejo. Me parece que
no hay problema, pero ¿cómo piensa usted? Así tiene que preguntarle, ¿no? Pero Eva, ¿cómo actuó? El versículo 6 así dice, ¿eh? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo dice? Al mirar el árbol de ciencia del bien y del mal, era bueno para comer. Ya poco a poco su mente está cambiando. Es bueno. Anteriormente era venenoso, pero ahora es bueno. Bueno. Y que era agradable a los ojos. Agradable a los ojos. Creo que abrió sus ojos. Y qué bueno. Así, ¿no? Y luego, y árbol codiciable. Desde aquel tiempo estaba saliendo la codicia, ¿no? Codiciable para alcanzar la sabiduría. ¡Wow! Entonces, ella tenía sabiduría. También Adán tenía sabiduría, pero más superior de sabiduría se necesitaba. Y luego, y tomó de su fruto y comió. Entonces, mientras tanto que estaba mirando, pensando, alcanzando la sabiduría, codicia, agradable. Entonces, ¿de dónde venían estas cosas? Todos son los síntomas de escuchar la voz de Satanás. Entonces, ¿cuál es el pecado? Antes de comer, ya en su corazón llegó la incredulidad contra la palabra de Dios. Desconfió en la palabra de Dios. Desde aquel tiempo llegó el pecado. Totalmente cambió que antes. Ya, luego, ya Eva, no hay problema, ¿no? Ya había comido. Pero como dice acá, el versículo 6, último lugar, así dice. Comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué raro. Qué raro. ¿Qué es raro? Por lo menos algún momento tenía que salir conversación. Eva cuando le dio, mi amor, coma eso. ¿Por qué? Mire, Jehová nos dijo que iba a morir. Yo no estoy muerta. Mire, era mentiroso. Pero aquel entonces Adán tenía que preguntar a Dios, Señor, ahora hay problema. Venga, por favor. La mujer que me dio, esa mujer ya está comiendo el fruto de la ciencia del bien y del mal. Pero hay confusión. Según su palabra dice que iba a morir, pero según mi vista no está muerta. ¿Qué es problema? La verdad que la mujer, Eva, su espíritu se separó de Dios, porque al llegar la incredulidad, desechó la palabra de Dios en su corazón, llegó la separación de Dios. Eso es la muerte. Esa es la muerte. ¿Por qué? Se quedó solamente su carne, su cuerpo, mientras tanto que vive en este mundo, ¿no? Pero al morirse, su espíritu ¿a dónde va? Siendo pecador, teniendo pecado en su espíritu, se va al infierno. Por eso dice que está muerta. Adán, por lo menos, si hubiera creído en la palabra del Señor, tenía que llamar a Dios, tenía que preguntar a Dios, pero comió. ¿Qué significa? Su corazón era igual que el corazón de Eva. Nosotros podemos ser como igual que Dios. Amén, vamos. Y comió. Significa que el corazón de Adán se unió con el corazón de Eva, que había contaminado con el corazón de Satanás. La Biblia
no está hablando acerca de Adán y Eva, sino también nuestra vida contaminó por medio de corazón de Adán. En Adán fuimos formados como pecadores. La Biblia nos enseña así. Significa que 100% por la obra de Adán, por el pecado de Adán, nosotros fuimos formados pecadores. No es que lo que estamos cometiendo por causa de eso estamos siendo pecadores, sino que desde que estábamos en Adán, en el cuerpo de Adán, ¿cómo nosotros podemos saber? Para Dios es fácil porque Dios creó a Adán también la semilla de él. Por eso a través de Adán engendró todo. Todo el mundo nació a través de una persona. Por eso, grupos de sanguíneo de ser humano, solamente hay 4 clases. Uno es glóbulo blanco, glóbulo rojo, eso es como tipo de funcionamiento de sangre, ¿ya? Grupo sanguíneo tipo A, tipo B, tipo AB, tipo O. Según mi sangre, ¿no? Y tipo A. Anteriormente había confundido la sangre de mi esposa, había dicho como B, pero no era B, sino que O. Entonces, creo que Adán y Eva, ¿no? Entre dos, si tuviera uno A, otro B. En aquel entonces, sus descendientes, todo puede tener el grupo de sanguíneo, grupo A, B, AB, O. Por eso, tiene que preguntar a todos los hombres del mundo. 6 continentes: Europa, Asia, África, Océano, todo tiene que preguntarle, hasta Sudamérica, ¿no? Solamente existen 4 tipos de sanguíneo. Significa que a través de la Biblia nosotros podemos saber que nosotros nacimos a través de un matrimonio, se llama Adán y Eva. Además, por medio de Adán y Eva, recibimos el pecado por la herencia. Busquemos la palabra Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, el versículo 12, voy a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Según la palabra de Dios, así dice, ¿no? A través de un hombre entró el pecado. Y luego acompaña la muerte. Por eso nosotros podemos decir, en Adán fuimos formados como pecadores. Por eso cuando uno que nace en este mundo está siendo esclavo de pecado, esclavo de Satanás. Aunque uno quiere vivir bien, quiere guardar mandamientos, no importa de lo que está esforzando, está muerto. Es como igual que la semilla de como una fruta, como podemos decir que sésamo, ¿ya? Una semilla de sésamo se puede freír y luego puede plantar. En aquel entonces puede dar brote, no sale nada de brote, nada. ¿Por qué? Cuando la semilla muere, no puede dar nada de brote.
Es mismo, ¿no? Nuestro espíritu en Adán recibimos la voz de Satanás, engaños de Satanás, transformó nuestro espíritu como igual que el espíritu de Satanás. Por eso nosotros podemos decir, somos pecadores. Pero siendo pecador, al morirse, ¿a dónde va? Al infierno. Por eso Jesucristo quería salvar a nosotros de nuestros pecados. Por eso el día hoy, clase de evangelización con el tema de el pecado. Así nosotros estudiamos. Gracias por su atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por darnos la bendición que nosotros estamos escudriñando la palabra del Señor. También cada día Dios nos envía los pastores, los hermanos, para que nosotros podamos presentar ante Dios, también para poder escuchar la palabra de Dios. Gracias, Señor. Dios está vivo. También Dios quiere bendecir a cada uno de nosotros. Espero que el Señor utilice cada uno de nosotros como su instrumento, Señor. Y salve a mucha gente a través de nosotros, Señor. Gracias, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.